Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y bueno, recordarás, hemos estado analizando a lo largo de estas sesiones todo lo referente al pensamiento económico. En específico, bueno, teorías y personajes que han sido trascendentales para el estudio de la economía. El motivo por el cual es importante analizar todas estas teorías que me imagino en algún momento hasta te resultaron quizá un poco pesadas, es porque cada una de las personas, o bueno, personajes que vimos, cada una de las teorías que analizamos, aporta cosas que son indispensables para el análisis de la realidad actualmente, bajo el campo de la economía. De tal forma que, por ejemplo, eh, no podríamos emplear conceptos como oferta si no fuese por autores, por ejemplo, como los que vimos en la escuela del liberalismo, con los neoclásicos, ¿no? No podríamos tampoco explicar la manera en la cual fluctúa la tasa de interés de no ser por los análisis de Keynes. O no podríamos entender cómo funciona el sistema bancario y la oferta monetaria si no tomamos en cuenta el estudio del monetarismo. Entonces, cada una de estas teorías ha aportado muchísimo a los conceptos que actualmente nosotros utilizamos para explicar la economía. De ahí que sea la importancia de abordar a estos personajes en la historia. Bueno, el día de hoy estaremos cerrando esta sección del pensamiento económico con una teoría que es la teoría, la escuela del pensamiento monetarista, la escuela de Chicago. Tengo que acotar lo siguiente. Las escuelas que hemos revisado no son todas, eso tengo que ponerlo sin duda, pero de todas las que hay, podremos decir que quizás son las más enunciadas, ¿no? Si tú quieres saber un poco más sobre las demás escuelas de pensamiento económico, con gusto, bueno, te puedo otorgar material un poco más especializado, pero es importante también tomarlo en cuenta. Bueno, una vez hecha esta acotación, pues vamos a entrar al último tema, que es el monetarismo, la escuela de Chicago. Bien, el monetarismo es es una escuela con bastante influencia en los últimos años. El monetarismo vino a hacer su aparición, pues me atrevo a pensar, en la década de los 70, cuando se da la crisis del petróleo. Y es que yo te decía en la sesión pasada que las teorías de Keynes dieron para mucho en el desarrollo económico. Sin embargo, bueno, tuvieron una restricción y hubo cosas que la teoría keynesiana no pudo explicar cuando en la década de los 70 cayeron los precios del petróleo y entonces economías fuertes como Estados Unidos, poderosas como la norteamericana, tuvieron un lento crecimiento económico que también barrió con otras economías y generó una crisis generalizada. Esto sería tema para un curso de historia económica, pero bueno, repito, no es la finalidad, esto es un curso de economía, pero hago mención para contextualizar esta teoría. Básicamente, el primer principio de la teoría monetarista es la oferta de dinero. ¿Tú te has preguntado de dónde vienen los billetes que tú utilizas día a día? Bueno, esos billetes, sin duda, vienen por parte del Banco Central y el banco imprime esos billetes. A la impresión de esos billetes, cuando se lanzan a la economía, vamos a llamarlo así por el momento, en términos gruesos, oferta de dinero. Es la cantidad de dinero de una economía. Y esto es un factor determinante del Producto Interno Bruto, es decir, del PIB. El PIB es una medida de crecimiento económico, pero también la cantidad de dinero que se imprima influye en el nivel de precios. Y esto es algo que en su momento también Adam Smith había señalado, ¿no? Ya desde hace pues bastantes años. En segunda,
El gobierno entonces tiene que emplear ciertos instrumentos, ¿te acuerdas? En la sesión pasada hablábamos de la tasa de interés, aquí aparece señalada la tasa de interés, ¿para qué? Para ajustar la cantidad de dinero en la economía. ¿Cómo funciona esto? Bueno, a grandes rasgos podemos decir, voy a emplear aquí un dibujito, supongamos que tú tienes dinero, ¿de acuerdo? Y esa cantidad de dinero que tú tienes, imaginemos que, bueno, pues decides a lo mejor gastarla. Pero eso es cuando tú tienes efectivo. Pero imaginemos que tú utilizas una tarjeta de crédito, ¿no? Con esa tarjeta de crédito tú puedes comprar o puedes decidir no comprar. Pero tú vas a decidir comprar, por ejemplo, y vas a comprar más con esa tarjeta de crédito. Si llegando a una tienda a lo mejor te dicen, oiga, tenemos una oferta y mire que estamos dando nuestra mercancía con una tasa de interés muy baja. Piensa en estas ofertas, por ejemplo, de tiendas como Liverpool, como el Palacio de Hierro, que nos dicen, hay tasas de interés de tanto. ¿Y qué hace la gente? Va y compra meses sin intereses incluso. ¿Esto qué hace? Bueno, lo que sucede es que la gente entonces gasta. Y si gasta más, ¿qué pasa con la cantidad de dinero que circula en la economía? Bueno, tiende a aumentar. ¿De acuerdo? Es un poco el razonamiento que hay detrás de esto. El gobierno va a tener una forma de poder controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, y esto es la tasa de interés. La tasa de interés es muy importante y bueno, definitivamente es un concepto que tiene para muchísimo más, pero bueno, sería imposible tocarlo en estos 15 minutos. Por último, también la clave entonces está en la tasa de crecimiento de la oferta de dinero, porque si tú no controlas la cantidad de dinero que imprimes, entonces puedes generar ciertos desajustes en la economía. Y con esto voy al razonamiento que en un momento yo te planteaba. ¿Por qué el gobierno no imprime más billetes? Bueno, el motivo es la inflación. Si, por ejemplo, yo me dedico a imprimir mucho dinero, lo que yo voy a hacer es que voy a aumentar esa cantidad de dinero. Pero ¿qué va a pasar con el señor de la tienda? ¿No? El señor de la tienda, si ve que yo tengo más dinero, ¿qué va a hacer con sus precios? Los va a aumentar también. ¿Y qué va a pasar conmigo? Bueno, yo voy a tener la expectativa de que esos precios aumentaron y entonces voy a requerir más dinero. Y si me dan de nuevo a mí más dinero, ¿qué va a pasar con este señor de la tienda? Va a volver a aumentar los precios. De tal manera que, bueno, esta inflación no va a tener un muy buen fin. De hecho, si hay un coco para las economías, y siempre lo menciono a mis alumnos, es la inflación, ¿no? La inflación genera muchísimos desajustes. Pero bueno, quizá me estoy un poco yendo más adelantada, pero quiero que quede claro que la oferta de dinero es clave. La cantidad de dinero que imprimen los bancos es clave. ¿Quién fue el cerebro detrás de toda esta teoría? Bueno, pues fue el señor Milton Friedman, que, Milton Friedman, él es un norteamericano, ¿no? Básicamente representante, podríamos decirlo, de la escuela de la escuela de Chicago. Él muere apenas falleció en el año, creo que 2016, después, bueno, te aclaro el dato, pero tiene un importante libro, ¿no? Que es precisamente la historia monetaria de los Estados Unidos. Aquí lo podemos ver, ¿no? En esta parte. Y el monetarismo cobró muchísima importancia, como yo te decía, en los años 70 y también en la recesión del año 2008. En el 2008 hubo una recesión no tan profunda como la que tenemos actualmente,
pero también generó muchísimo descontrol en la economía y todas las ideas de este señor Milton Friedman fueron muy importantes. Milton Friedman también fue premio Nobel en Economía y bueno, definitivamente un personaje muy, muy determinante para el pensamiento económico del siglo XX. El fundamento del monetarismo radica en algo que se denomina entonces la teoría cuantitativa del dinero. Esta teoría cuantitativa del dinero va a darnos una, pues sí, vamos a decirlo así, una ecuación, en la cual nos dice que la oferta monetaria multiplicada por la velocidad, es decir, el ritmo al cual el dinero circula, equivale a los gastos nominales de la economía, es decir, la cantidad de bienes y servicios vendidos multiplicada por el precio promedio de pago. Bueno, lo que hay de fondo en este enunciado que pareciera un poco rebuscado es la velocidad a la cual circula el dinero. Esta velocidad es importante porque no solo es la cantidad de dinero que el gobierno imprime, bueno, más allá del gobierno, perdón, apuntarlo, el Banco Central, sino es también la cantidad, la velocidad a la cual se mueve ese dinero. No sé si sepas, pero incluso se mide la cantidad de billetes, la cantidad de monedas de ciertas denominaciones, precisamente para controlar un poco esta velocidad a la cual circula el dinero. El monetarismo entonces cobra importancia en los años 70. Fue criticado por básicamente por muchas líneas de pensamiento. De hecho, todavía es muy criticado por la abstracción tan tajante que se hace de la realidad. Pero bueno, esto es algo que también ya veníamos viendo desde las anteriores escuelas de pensamiento. Estamos hablando, por ejemplo, de los neoclásicos. Decíamos, esta matematización de la realidad pues es muy importante, ¿no? Entonces, el monetarismo llega para quedarse. Eso es un hecho, ¿no? Criticado o no, sí, es muy debatido, pero es aplicado actualmente las teorías del monetarismo. Bien, hay una serie de postulados en la teoría cuantitativa del dinero. Por ejemplo, si aumenta la cantidad de dinero, dice, aumentan los precios. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero esto también tiene que verse en los plazos. Por ejemplo, esto también llega a afectar al empleo y llega a afectar también al crecimiento económico, ¿no? Pero también afecta los sueldos y también afecta los precios. Entonces, por eso la cantidad de dinero que circula en la economía es importante de regular. También hay una regla, antes de fallecer, Milton Friedman propone una regla de crecimiento constante del dinero y entonces habla que la Reserva Federal, es decir, bueno, en los Estados Unidos, la que imprime el dinero, dice debería de estar obligada a hacer coincidir la tasa de crecimiento del dinero con la tasa de crecimiento del PIB, sin hacer variar el nivel de precios. Esto quiere decir, por ejemplo, dice, si se espera que la economía en un año crezca 2%, la Reserva Federal debe permitir que aumente la oferta monetaria en 2%. Esto es también no es tan aplicable para algunas economías. Por ejemplo, si pensamos en la economía mexicana es muy reservada, ha sido muy reservada en sexenios anteriores al hecho de buscar incrementar la oferta monetaria, precisamente porque la inflación, al menos en la historia de México, ha sido, ha arrollado, ¿no? Entonces, estamos como muy atentos a cualquier cambio en la inflación, pero para otras economías ha resultado bastante bien. Conclusiones. Bueno, como conclusión, la escuela monetarista es una de las corrientes más influyentes dentro del pensamiento económico en los últimos años, a través de estos análisis, ¿no?, de la teoría cuantitativa del dinero. Siguiente, la oferta de dinero es importante entonces en el análisis de la teoría. Decíamos, tenemos que controlar la cantidad de dinero que circula. Y también
uno de los instrumentos por los cuales se busca modificar actualmente esta oferta es a través de la tasa de interés. Si tú te asomas a los periódicos en la sección de economía o, por ejemplo, ciertos informes que saca la Reserva Federal de los Estados Unidos, hay un indicador siempre recurrente y al que todo mundo quiere observar, y es la tasa de interés, porque la tasa de interés a nosotros nos dice mucho sobre las expectativas que tiene esa economía, ya sea de crecimiento, y toda la serie de repercusiones que puede llegar a tener mover la tasa de interés. Y bueno, por último, la teoría cuantitativa del dinero tiene una expresión en ecuación, y esto es un reflejo de la matematización y abstracción de la realidad por parte de los economistas monetaristas. ¿Es debatible? Sí, es debatible. Para muchos no es válida la excesiva abstracción de la realidad. Sin embargo, como yo te comento, al final son instrumentos que se utilizan actualmente por parte de los gobiernos, por parte de los bancos, para poder regular la actividad económica. Bueno, con esto entonces estaríamos cerrando la sección de las teorías económicas. Estaremos realizando también una actividad en el foro y bueno, también en la sesión de teleclase para que quede bien claro un poco los límites que tiene cada teoría y las aportaciones o conceptos principales de cada una, que es lo que me interesaría que tú ubicaras. Bueno, sin más por el momento, pues te agradezco mucho tu atención y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengas una excelente tarde.